Después de que se anunció que el argentino Hernán Cristante ya no será director técnico del Club Deportivo Toluca, medios de ambos países han hablado sobre dos posibles candidatos que supuestamente se perfilan como las opciones más viables: Ricardo Antonio Lavolpe y José Manuel de la Torre. No había pasado un día desde que Cristante dejó a los Diablos Rojos y José Ramón Fernández, uno de los periodistas más reconocidos en México, dijo que el siguiente puesto solo tenía lugar para dos nombres: Lavolpe y el Chepo de la Torre. Los dos entrenadores ya han estado al frente del Toluca, pero ambos dejaron el club para dirigir a la selección mexicana. El Chepo tuvo una marca con los Diablos de 43 victorias, 32 empates y 21 derrotas. El argentino, quien ha sido señalado como el candidato más fuerte en los últimos días, consiguió 28 triunfos, 19 empates y 9 descalabros como entrenador de los choriceros. Versiones extraoficiales señalaron que ya existe un supuesto arreglo entre Lavolpe y el tercer equipo con más títulos de liga en la historia del fútbol mexicano. Sin embargo, Francisco Suinaga, director deportivo del club, aseguró que hay un tercer candidato que todavía se está evaluando. La decisión oficial se dará a conocer el próximo lunes. Lavolpe es uno de los candidatos que se están evaluando. Hay 3 candidatos. La realidad es que hay conversaciones e intercambio de ideas con los 3. No me anticipo por respeto a los candidatos y a José Luis Real, técnico interino. Fue un acuerdo no revelar los nombres, y los que mencionan son candidatos, y el lunes se presentará un proyecto bien pensado y analizado. Francisco Suinaga, director deportivo del Club Deportivo Toluca, foto @fuera_Suinaga, sobre los rumores de que Cristante había sido dado de baja por los malos resultados del equipo en los últimos días. En la Liga MX fue goleado por el Santos Laguna y en la CONCACAF por el Sporting Kansas City. El director deportivo desmintió las versiones y habló sobre el tema. El cuerpo técnico no solo se fue por un tema del último mes, sino de un proceso. Sí, son errores muy puntuales, y se platicó con el plantel y con los jugadores y cuerpo técnico en privado y conjunto. Especular en lo que se ha dicho y los errores puntuales. Mi respuesta es que mi ética profesional me hace pensar que un error de esos no es para frenar un proyecto, declaró. Por otro lado, Hernán Cristante, quien llegó a ser considerado como una auténtica leyenda del club durante sus años como guardameta, publicó una carta en sus redes sociales para despedirse. Su versión del despido contrastó con la de Francisco Suinaga. Lamentablemente, este último mes las circunstancias no estuvieron dentro de lo planeado, y al no encontrar una mejora urgente, la directiva decide sobre nuestra salida. Solo les digo a todos ustedes que es cuestión de tiempo para que el equipo encuentre su rumbo y vuelva a ser protagonista. Prohibido bajar los brazos y dejar de apoyar, escribió el argentino.